Cámara del Crimen, Rolo, con un tema que, a ver, es recurrente. Sí, yo quería decir una cosa, desde un punto de vista. Rosario, ciudad de Santa Fe, Rosario no es Chicago. Rosario no es Ciudad Juárez. Rosario es Rosario. Que tenga problemas que ya hemos visto en otras épocas y en otras ciudades, o en esta época y en otras ciudades, es un tema, es un elemento del asunto. Pero Rosario tiene problemas de inseguridad, de una baja calidad de sus instituciones. No dije específicamente institución judicial, de sus instituciones, que es grave porque le cuesta la vida a los ciudadanos comunes, que estoy diciendo, que está bien que le cueste la vida a ciudadanos delincuentes, no, le cuesta la vida a ciudadanos, pero la gran mayoría son ciudadanos comunes, porque si usted tiene a un grupo de personas que van donde sea a disparar al tum-tum, los que caen son ciudadanos comunes. Rosario tiene muchos problemas que son de Rosario. Rosario, me permito sumar, es Argentina. Lo decimos porque en las últimas semanas toda la discusión giró alrededor de si el gobierno nacional le daba ayuda a Rosario o no. Y la realidad es que hasta ahora a Rosario la han dejado sola, como si fuera una ciudad de otro país. Y este terminó siendo el discurso de las autoridades rosarinas. Recuerden que Rosario es Argentina. El gobernador santafesino también lo tuvo que decir para que lo recibieran aquí en la sede del Gobierno Nacional, para que Alberto Fernández se dignara a escuchar cuál es el problema. Y el problema es que Rosario está viviendo un desmadre. El año pasado fue récord en cantidad de asesinatos, récord histórico, 288 crímenes sumó la ciudad de Rosario. 4 ministros de seguridad pasaron por la provincia de Santa Fe sin poder resolver esto. Y como les decía Ricardo, narcos se matan entre narcos. Una banda va y mata a los vendedores de la banda rival. Narcos extorsionan a narcos. Narcos empiezan a extorsionar desde hace tiempo a ciudadanos comunes y empiezan a matar a ciudadanos comunes en hechos de inseguridad, pero también para dejar mensajes. Y sintetizo solo en este caso. Lorenzo Jimmy Altamirano era un músico de rock punk. Fue a tocar con su banda, salió de ensayar, lo secuestraron en la calle al tum tum, lo llevaron hasta la puerta del estadio de Newell's Old Boys, le pusieron un mensaje mafioso dirigido a otra banda narco vinculada al fútbol, lo bajaron del coche, le pegaron 3 tiros y lo mataron. Escaparon y dejaron con una víctima inocente un mensaje a los jerarcas de la droga. Esto sintetiza solo parte de lo que está ocurriendo. Además, extorsiones por doquier, Richard. Por supuesto. Como en las épocas de otras ciudades del pasado, extorsiones. ¿Querés trabajar tranquilo? Paga. Si no, te tiroteamos tu negocio, te tiroteamos tu casa, te matamos a un familiar. Ahí donde muere la gente común. Y cuando hay ajuste de cuenta entre bandas, también muere la gente común porque no les interesa absolutamente nada. Vamos a una barrida y continuamos con Rosario. El título también es un elemento de este problema. Las cárceles no frenan nada. Las penas no frenan nada. Es una vieja discusión en el derecho que la pena es un preventivo. Mirá, el que las hace las paga. Para decirlo en lenguaje popular o vulgar, ese sería lo que los estudiantes de derecho aprenden con otros términos. Pero bueno, esa sería un poco la idea. No es así. En los hechos no es así. Vamos a tener una placa. ¿Por qué hablamos de que la cárcel no los detiene? Porque según gente que tiene encumbrados cargos en la justicia, estoy hablando desde
la jefatura de los fiscales hasta la mismísima Corte santafesina, se habla de que la mayoría de los ataques que ocurren en las calles de Rosario se ordenan desde las cárceles. Los cabecillas van presos y desde la cárcel hacen home office. Siguen trabajando, mandan mensajes, llaman y dan órdenes a sus sicarios que están en la calle. La cárcel no los frena en el sentido más estricto de la palabra. Las cárceles santafesinas y las cárceles federales, las dos, porque en algún momento de Santa Fe se dijo, vamos a sacar a los presos de alto perfil de la provincia porque corrompen al servicio penitenciario local y los vamos a mandar a las cárceles que dependen de la nación. Y desde esas cárceles que dependen de la nación, las federales, sigue ocurriendo lo mismo. No lo frena. La cárcel no lo frena, las penas tampoco. Hay grandes líderes narcos, como Ariel Guille Cantero, que tiene la mitad de los años de condena que hay sobre él por delitos que cometió en libertad y la otra mitad por delitos que cometió estando preso. Dentro de la cárcel, Ya claro. suma más de 90 Claro. años de condena. No le importa nada No le importa. a Guille Cantero y lo mismo ocurre con muchos de los líderes. Por eso nos preguntamos, ¿cómo van a detener todo esto? ¿Cómo lo van a frenar si no parece haber ningún límite para el accionar de estas personas? Estos son algunos de los hechos, algunos, no son todos de ninguna manera, pero para ejemplificar, hechos que tienen que ver, no ya, sí, obviamente que se incluyen el asesinato de civiles, pero además, para demostrar poder, balean instituciones, es decir, la fachada de un edificio donde funciona una de las instituciones del Estado o un ente descentralizado del Estado, como por ejemplo lo que estamos viendo. Las comisarías, Richard. Las comisarías, A de la hecho, comisaría 12 sin la ir tan balearon el lejos. 29 de enero, a la comisaría 32 la balearon el 7 de febrero. Lo cuento porque a esta comisaría la balearon desde una bicicleta. Un tipo en bicicleta. Sí, mire, mire Tiroteó al frente de la comisaría. Yo el sábado pasado yo hablé de actos de terrorismo. No voy a insistir con el tema porque el terrorismo es la expresión, es una cuestión que la definición todavía está discutida. Pero les quiero decir una cosa. ¿Ustedes se acuerdan de la Torre Gemela? Miren que los tipos usaron, bueno, lo que ahora no te permiten subir a un aerosol, un encendedor, lo que no te permite nada subir a los aviones. Bueno, desde una bicicleta, ustedes se imaginan, no, fueron con un tanque, No. le robaron un tanque al ejército y fueron con un tanque, con un carro armado, no, fueron con una bicicleta. Sí. Balearon también un centro de salud. Estamos enumerando algunos de los últimos atentados. Un centro de salud que depende de la Municipalidad de Rosario, que está en lo que sería para los porteños un CGP, donde se iba a empezar una campaña de vacunación, lo tirotearon también. Centro médico. Se suponía que iba a haber una garita de policía junto a este centro médico. No había. La policía, para muchos, es parte del problema. Algunos la definen, Sí. incluso a la policía santafesina, Sí. como una banda más ¿Sí? de las Sí. que Sí, pululan por Rosario. Sí. Balearon la sede, una de las sedes del Banco de Santa Fe, en un momento en el cual en el cajero automático había clientes. Había una mujer sacando plata, balearon el frente del banco, la mujer recibió heridas, le cayeron esquirlas de vidrios y fue lastimada. ¿Por qué le tiraron al banco? No está claro todavía. Y también balearon la sede de la policía comunitaria. Fíjense que el recorrido que hicimos es de apenas 2 semanas, pero esto viene desde hace meses. Vienen baleando cárceles, vienen baleando canales de televisión, vienen baleando las casas de jueces y fiscales. Antes han baleado la casa de un gobernador. Se animan a todo y nadie lo frena. Esto es un increscendo, es en un aumento. Esto viene desde 1990 aproximadamente. No le voy a hacer la historia, no le vamos a hacer con Rolando la historia de las bandas criminales de Rosario, ni su relación con la policía, ni con el poder. Lo hemos hecho en otro momento, pero no lo vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque tenemos en comunicación al doctor Franco Carbone, que es fiscal, ustedes fíjense, fiscal de la unidad de extorsiones y balaceras. Extorsiones y balaceras, a quien le agradecemos, por supuesto, la presencia en Cámara de Crimen y estos minutos que nos dispensa. Doctor, ¿cómo le va? Lo saludamos, Rolando Barbano, Ricardo Canaletti. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Rolando. ¿Cómo les va? Bueno, ¿nos puede explicar
o mejor dicho, nos puede resumir, si es que se puede. Yo tal vez le hago una pregunta que no tiene mucho sentido. ¿Qué está pasando, Rosario? Bien, estuve escuchando el comienzo, la introducción que hicieron ustedes. Lamentablemente, esta escalada de violencia, como bien marcaba Rolando previamente, tiene un antes y un después para nosotros con lo que fue el homicidio el 1 de febrero de Jimmy Altamirano. Es decir, que grupos narcos casen una persona al azar, que ya está demostrado que nada tiene que ver con rivalidades entre las bandas entre las barras bravas de Newell's y Central, o entre los capos o los grupos narcocriminales, que casen a una persona que viene de ensayar con su banda y que le introduzcan un mensaje entre sus ropas, que lo bajen en lo que es la puerta de la cancha de Newell's y lo asesinen de 3 disparos para dejar un mensaje entre las facciones de la barra brava. Realmente eso sí marca un antes y un después, más allá de toda la violencia que ustedes vienen muy bien describiendo, ¿no? Doctor, usted integra una unidad fiscal que creo no existe en ningún otro lado de la Argentina, que es una unidad especializada en investigar extorsiones y balaceras. ¿Qué cantidad de extorsiones, cómo se producen y contra quiénes se producen que justifican que existe un equipo de fiscales que tiene que dedicarse exclusivamente a esto? Exactamente, en el año 2020, por decisión de la jefa de los fiscales, doctora María Eugenia Iribarren, de Rosario, y el fiscal general de la provincia, doctor Jorge Bacchini, se creó esta unidad fiscal de extorsiones y balaceras. Los motivos son diversos, los motivos son variados respecto a qué es lo que ocurre o cuál es el modus operandi. En este sentido, sí tiene gran importancia todo lo que ustedes decían recién de lo que ocurre intramuros, lo que ocurre en las cárceles. Realmente un alto porcentaje, yo diría, nuestros registros hablan de un 85% de estos hechos se instigan directamente desde la cárcel. Lo que estamos viendo es que estos fenómenos criminales tienen cada vez más cerca, cada vez más fácil es para ellos cooptar la voluntad de los tiratiros, de los sujetos intercambiables, es decir, los que están en la calle para ejecutar este tipo de balaceras y cualquier tipo de intimidaciones. A los comercios, recordemos, en noviembre de 2021, en el marco de las elecciones nacionales legislativas aquí en Rosario, hubo 3 balaceras a escuelas y hubo balaceras 4 al menos a estaciones de servicio. La unidad que integro pudo determinar que esos encargos, esos hechos de intimidación pública tan graves, porque había gendarmes adentro de las escuelas cuando pasó esto, fue el mismo domingo a la madrugada. Hemos comprobado que ocurrieron y que fueron instigados desde la cárcel. Esa es la gravedad de la que estamos hablando, ¿no? Ahora, doctor, a ver, díganos, ¿en las cárceles los presos pueden tener celulares? En las cárceles provinciales de Santa Fe, Sí, no. no pueden tener celulares. ¿Los tienen? Sí. Bien. Si usted me permite hacer una referencia. Sí, cómo no, adelante. Recién Rolando hablaba de lo que es un líder harto conocido, Ariel Máximo Cantero, Guille Cantero, donde a requerimiento también de este grupo de fiscales que integramos esta unidad, hicimos una requisa en el marco de un juicio que había comenzado, que iba a comenzar una serie de atentados en Rosario allá por el año 2018, donde tenían como destinatarios a jueces, edificios judiciales, edificios policiales. Lo recuerdo. Allí fue juzgado y condenado el líder de los monos, Guille Cantero, junto a otras personas. Ese juicio comenzó un viernes 21 de agosto de 2021. 2 días antes hubo una balacera en el tribunal, en el edificio donde iba a ser el juicio. 2 días antes. El viernes, cuando se presenta ante los jueces, Guille Cantero dice, el oficio de él es contratar sicarios para tirar tiros a los jueces. El lunes siguiente hacemos una requisa en el penal de Marcos Paz. Para nuestra sorpresa, que esto sí se deben acordar, nos encontramos con un teléfono fijo, una línea fija en condiciones directamente para la celda de él. Hemos demostrado que operaba 24 por 7, una oficina privada.
La semana siguiente a ese allanamiento, obviamente incautamos ese teléfono. La semana siguiente hicimos otra requisa. ¿Con qué nos encontramos? Con otro teléfono. Ya estaba todo armado nuevamente. Y Ahora, ahí es cuando... Sí. No, si esto es así, pero es decir, su ejemplo es muy claro. Si esto es así, ¿me puede decir si ustedes han pensado en la posibilidad de alguna, en la responsabilidad, mejor dicho, del servicio penitenciario, sea provincial, sea federal? Naturalmente, nosotros creemos y hemos denunciado también. Aquí, en esta causa que yo estoy diciendo, la fiscal Mariela Laboceta, de la Justicia con Competencia en Marcos Paz, también inició una investigación a requerimiento de los fiscales de Rosario. Claramente, podemos ver en algunos casos connivencia, en algunos casos negligencia, inoperancia, escasez de recursos. Y según el caso, es distinto. El caso de Guille Cantero, como bien mencionaba recién Rolando, él fue condenado, en 2016, tiro algunos datos concretos porque todo esto pasó en la cárcel. Sí. Cárcel, federal o provincial. 2016, amenaza a un juez provincial, lo condenaron a 6 años y 8 meses. Eso ocurrió desde el penal de Rawson. Luego, en 2017, ordenó un secuestro extorsivo desde el penal provincial de Coronda. En 2018, los atentados desde la cárcel de Resistencia y Ezeiza. Y en 2021 es cuando nosotros en Marcos Paz encontramos estos teléfonos. Ese es el problema con el cual nos estamos enfrentando, que viene de hace tiempo y lamentablemente en los últimos años, si se quiere, se ha visto más complicada el asunto, ¿no? Y usted, doctor, ¿podría pedir la prohibición de comunicación de un interno, sea de Cantero o de quien fuera? Pongamos un nombre X, pero vinculado con el delito de extorsiones ordenadas desde la cárcel. ¿Usted podría pedir legalmente que lo aíslen de toda comunicación con el mundo exterior? ¿O hay alguna traba legal para hacerlo? Nosotros nos cansamos de hacer pedidos formales en este sentido. Realmente hay que reglamentar los derechos. Claramente, una persona privada de su libertad tiene que tener derecho a la comunicación con el exterior para afianzar lazos familiares y demás. Ahora, todo ese tipo de derechos puede ser reglamentado, puede ser limitado. Las visitas pueden ser en presencia de personal carcelario, los teléfonos pueden ser intervenidos y limitado el horario en el cual pueden utilizarlo. 1 hora al día, determinada cantidad de tiempo, frente al celador. Hay un montón de maneras muy fáciles, pero son decisiones políticas que eso sí exceden a los fiscales y hay que legislar en ese sentido. Hay cuestiones metodológicas, las que usted está diciendo, la reglamentación de una ley, está muy bien. Pero yo me imagino que si ustedes hacen un allanamiento y encuentran un teléfono instalado para el uso exclusivo de un delincuente, lo desarman y al día siguiente encuentran lo mismo, yo, además de pensar en el servicio penitenciario, pensaría en la cantidad de plata que pone esta gente, estas bandas, para adornar a medio mundo. Disculpe la expresión popular, pero nuestros televidentes lo entienden muy bien. Tanto al servicio penitenciario, como en otras ocasiones a algunos policías corruptos, como en otras ocasiones a jueces o fiscales venales. Pues me parece, y obviamente incluso a los políticos. Creo que no se salva a nadie si la situación de Rosario es la que estamos describiendo. Totalmente coincido en que el nivel de dinero que manejan, aquí en Rosario no se matan entre unas bandas y otras porque son buenos o malos. Se matan porque hay una disputa territorial muy importante, hay un mercado delictivo. Realmente por ejemplo, hay condenados financistas por millones y millones de dólares que han prestado a distintos grupos criminales. Coincido con usted en que realmente el movimiento de dinero es importante y hay claramente connivencia. Ahora bien, muchas veces hay empleados penitenciarios que tienen sueldos paupérrimos, donde amenazan a sus familias, saben a dónde viven. Entonces, quizás se hace muy difícil, por eso cortar por lo más fino, a veces yo coincido en que hay que afinar las políticas públicas a los efectos de que de alguna manera esto termine de pasar. No solo eso, sino que las cárceles de nuestro país, no solo las provinciales, sino las federales, están pensadas con una lógica delictiva de hace 30 o 40 años. O sea, realmente ha mutado de tal forma y ha avanzado la tecnología y los procedimientos que utilizan estas bandas criminales que las cárceles han quedado vetustas. Es una realidad y hay que hacer una reforma carcelaria seria, donde no mezclar todo tipo de gente. Es decir,
en el sentido de que el que primero comienza en el delito no sea mezclado e incluido con los capos narcos, donde se profesionalice y diversifique su forma de realizar los delitos. Cosas básicas, hasta cosas más complejas que no se están haciendo. Doctor, usted está especializado en extorsiones y balaceras. ¿Nos lo puede cuantificar? ¿Cuántos casos hay por día en Rosario, por mes, por año, de tiroteos contra frentes de comercios, de casas y extorsiones? ¿Tienen alguna estadística? Por ejemplo, desde que empezó este año, en los meses de enero y febrero, estamos teniendo entre 30 y 40 ingresos de balaceras y extorsiones. O sea, Por día. ¿Por Lo que día? pasa es que sí, pero esto es una cifra negra. Perdón, esto no es la cifra correcta, porque muchas personas no denuncian. ¿No puede repetir la cifra, por favor? Es muy impactante, por eso le pedimos. 40 por día. 40 extorsiones o balaceras vinculadas con extorsiones por día. ¿Así viven los rosarinos? Entre extorsiones y balaceras, pero lo grave de esto es que muchas veces hay personas que son intimidadas, que realmente ejercen un comercio, ejercen una actividad lícita, donde a veces no denuncian porque vienen los grupos criminales y le dicen paga para poder trabajar. Realmente eso ocurre. Después hay otros móviles a veces, o puede haberlos, pero realmente un gran porcentaje, la mayoría diría yo, son personas intimidadas que nada tienen que ver con el mundo delictivo. ¿Y quiénes son los que intimidan? O sea, ¿son todos narcos los que intimidan? ¿Son gente de los monos? ¿O ya hay un desmadre tal que cualquiera se anima a ir a tirotear el frente de un comercio y pedir plata? Un poco de todo. Pueden ser personas que no tienen una logística o una organización tan importante como pertenecer a tal o cual estructura y utilizan el nombre de. Es decir, en nombre de los monos yo te amenazo, entonces tenemos que diversificar. Hay veces que sí, viene de parte de tal o cual banda. Hay veces que no. Entonces, ahí es cuando se hace muy difícil. También es verdad que se atomiza de tal forma distintas células o grupos criminales que pertenecen a una banda para el encargo de tal o cual trabajo, luego pertenecen a otra banda o determinado capo narco le solicita este trabajo. Entonces el sicariato ahora es más común de lo pensado, en mano de obra más barata, en mano de obra más joven. Por eso a veces se hace más difícil trabajar sobre la génesis de todo esto. ¿Y la policía qué hace mientras? La policía también es otro problema, porque un ministro de la Corte hace poco dijo que hay un gran problema de que la policía dejó de regular en la ciudad, en la ciudad de Rosario lo que es el delito y las actividades delictivas. Es para pensarlo. Muchas veces hay policías que, vamos de vuelta a lo que decía el servicio penitenciario, hay escasez de recursos, hay connivencia, hay negligencia, pero también tenemos policías que trabajan muy bien. Eso también debo reconocerlo. Sí, claro. No, eso desde ya. Lo mismo se puede decir del Poder Judicial. Hay jueces penales o fiscales penales, hay otros que no. Pero lo llevo a otra cuestión, que es otra de las patas del tema. Si en determinado periodo se han cambiado tantos secretarios o ministros de defensa, también a la gente común le está mostrando que el poder político no tiene la mínima idea de lo que está pasando o cómo enfrentarlo. Lo que ocurre, nosotros, por ejemplo, podíamos compararnos siempre en cuestiones de índices de delitos o de mapa de calor, por ejemplo, hace 10 años con la ciudad de Córdoba. ¿Por qué? Por la densidad demográfica, por la zona geográfica. Sí. Hace 10 años teníamos los mismos niveles de homicidios que ellos. Hoy los triplicamos. Hoy Rosario triplica a la ciudad de Córdoba en muertos por cantidad de habitantes. Hoy, después de 10 años a esta parte, tenemos el doble de presos preventivos. Es decir, el problema no está la solución claramente se ha demostrado de que no está en encarcelar a las personas. Obviamente, hay que seguir haciéndolo porque... Sí, hay que seguir haciéndolo ahora, desde ya. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ahora, los problemas están en políticas públicas donde... ¿Por qué le hablo de 10 años a esta parte? Porque han pasado distintos gobiernos nacionales y provinciales y el problema sigue. Y evidentemente la solución no fue encontrada. Doctor, usted que enfrenta todo esto, ¿tiene miedo? Uno, he recibido amenazas particularmente. Varios fiscales hemos recibido amenazas de distintos tipos. Recién acabo de decir una condena de un juez donde Guille Cantero lo amenazó y lo condenaron a 7 años por eso. La palabra no es miedo. Sí hay
dentro de la Fiscalía mecanismos de seguridad, si se quiere, donde estamos en una situación alerta. Sería necio no reconocerlo, pero no sé si la palabra es miedo, sí es lo que uno elige y con convicción intenta poder seguir trabajando en este sentido. ¿Rosario puede salir de esto sola? Rosario puede salir de esto, pero entiendo que el gobierno federal debe poner especial énfasis. Las agencias nacionales eran más que en regular las armas de fuego, las fuerzas federales en estar en el territorio. Rosario, primero no es ni capital de la provincia de Santa Fe. Santa Fe no limita con ningún otro país. La droga de Rosario viene, la que está en Rosario, viene de Colombia, la cocaína viene de Paraguay, la marihuana, es decir, no es de Rosario. En Rosario no se produce droga. Es decir, tiene que haber una decisión seria en materia de políticas públicas, perdón por reiterarlo, pero a niveles también del Estado Nacional, No, está para claro. que una vez por todas podamos salir de esto. Pero claramente pienso que se puede salir. Bien, doctor Garbone, muchísimas gracias en nombre de Rolando Barbano y el mío por estos minutos con Cámara de Crimen. Obviamente es un tema que vamos a continuar, a seguir informando.